La idea es plantear un poco cierto debate que tiene aspecto de debate muy instalado, de debate transparente, y que me parece que esconde ciertas complejidades que vale la pena desentrañar. Y me refiero al debate eterno entre lo nuevo y lo tradicional en educación. Habitualmente los profesores de pedagogía o de didáctica en la primera clase de su curso dividen el pizarrón por la mitad y explican una serie de diferencias que se identifican a lo tradicional y a lo nuevo, del orden de, en la escuela tradicional se parte de un programa rígido y en la escuela nueva se parte de los intereses de los estudiantes. En la escuela tradicional la disciplina es una disciplina vertical y en cambio en la escuela nueva la disciplina es una especie de autodisciplina orientada a la convivencia. El peso de distintos elementos de estructura, de cierta rigidez caracterizan a lo tradicional y cierta apertura, flexibilidad, visión crítica sobre los efectos de la escolaridad en su versión comeniana, digamos, caracterizan a lo nuevo. Y lo que a mí me gustaría plantear son una serie de hipótesis para repensar esta dicotomía, no tanto para impulsar una adopción de lo nuevo y una superación de lo tradicional, sino casi lo contrario, para señalar cómo muchas de las cosas a las que se acusa de tradicionales son cosas que vienen demandadas, por ejemplo, por parte del sistema. La evaluación, la planificación, el atenerse a ciertas estructuras de tiempo y de espacio, son cuestiones que le hacen a la pertenencia de las relaciones pedagógicas a un sistema que las contiene. Y el desafío no es tanto quizás superar la evaluación, superar la planificación como limitantes, sino ver qué hacemos en el marco de las relaciones con esto que el sistema pone en nuestras manos, cómo conjugar las demandas del sistema con las demandas de las relaciones, que es en última instancia el esfuerzo por conjugar el carácter público, el carácter común de lo educativo con aquella dimensión de lo singular, de lo único, de lo irrepetible que tienen las relaciones como encuentro. Por otro lado, muchas veces la distinción entre lo nuevo y lo tradicional juega un poco con el contraste entre un discurso técnico y un discurso ético, crítico, digamos, que parecieran opuestos y muchas veces dicen cosas diferentes. Entonces el conjunto de vocabularios que nosotros utilizamos para hablar de la enseñanza, desde la didáctica, desde las teorías del currículum, muchas veces es un vocabulario que apunta a una conversación acerca de cómo hacemos lo que hacemos, a cierta ingeniería del hacer. Y el vocabulario que empleamos cuando pensamos en los efectos de la enseñanza, cuando pensamos en las complejidades y las inconmensurabilidades de lo educativo, es un lenguaje ético, es un lenguaje crítico que no está hablando de cómo lo hago, está hablando de qué pasa cuando lo hago, de cómo podría pensarlo de otra manera, de cuáles son de alguna manera los claroscuros del quehacer de un educador. Entonces creo que llamar tradicional a lo técnico y llamar nuevo a lo crítico es dejar del lado, digamos, del enemigo, del lado de lo que debe superarse, una parte técnica que tal vez es necesaria y lo que hay que hacer es hacer de nuevo algún tipo de punto de conjugación, de encuentro saludable entre estas dos dimensiones. Y un tercer punto que voy a desarrollar en nuestro encuentro hoy es el que tiene que ver con asomarnos dentro de lo nuevo para distinguir las diferencias profundas que existen entre los discursos que hoy 2019, critican a la escuela tradicional. No es lo mismo criticar a la escuela tradicional desde las posturas del escolanovismo clásico, desde el escolanovismo de Adolfo Ferrier, de María Montessori, de Freinet, de Cousinet, etcétera, que es un escolanovismo que ha cumplido 100 años ya, largos, por lo menos 100 años. Dicho sea de paso, uno podría preguntarse por qué seguimos viendo a la escuela como tradicional si las ideas que denuncian ese tradicionalismo son ideas centenarias ya, ¿no? Eso invita a la sospecha. Y distinguir ese escolanovismo, decía, clásico, la vieja escuela nueva, de un cierto, me permito llamarlo, y con muchas comillas, escolanovismo de mercado, es decir, una crítica a la escuela tradicional, pero no ya formulada desde una posición libertaria, sino formulada desde una posición mercantil, desde una posición solidaria con las políticas neoliberales, y en donde ya no se trata de liberar al niño del yugo de un maestro dictador,
sino de señalar que el maestro es un vago, porque hace paro, que está descomprometido de su oficio, y al niño lo que hay que hacer es seducirlo con pedagogías efectistas para motivarlo y satisfacer su demanda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es un poco el contraste que se puede encontrar muy claramente entre las críticas a la escuela tradicional formuladas por la vieja escuela nueva y formuladas por este nuevo escolanovismo de mercado. Una de los cuestionamientos que la escuela nueva siempre hizo a las relaciones pedagógicas es el excesivo centramiento en la figura del docente, al punto de que hay corrientes escolanovistas como la línea de María Montessori, que plantean cierto corrimiento del docente y un protagonismo mayor al niño, ¿no? No solo la escuela nueva, sino que también el constructivismo como corriente enfocada en el aprendizaje se funda en la idea de que el aprendizaje no se recibe, sino que se construye, y esto implica mirar más al alumno que al docente. Creo que este conjunto, digamos, de señalamientos sobre el descubrimiento del niño en el largo siglo del niño, que fue el siglo XX, apuntaron a construir una mirada dirigida hacia el docente con el propósito de alguna manera generar un pensamiento, una reflexión de tesitura filosófica, de tesitura ética, sobre el lugar que debe ocupar el docente en el aula, como un lugar respetuoso de las características de la primera infancia o de la edad con la que tenga que trabajar el maestro, como un lugar responsable, de cuidado, que asuma esa asimetría, pero desde un lugar en el cual esa asimetría no se convierta en dominio, en despotismo, en una asimetría, digamos, signada por el autoritarismo. No obstante, desde la perspectiva de este escolanovismo de mercado o de las apropiaciones contemporáneas que desde cierto ideario educativo mercantilizado se hace de las críticas a la escuela tradicional, el docente termina siendo de alguna manera depositario de una crítica más destructiva. La escuela a la que criticaba, la vieja escuela nueva, las pedagogías críticas, era una escuela muy poderosa. Era una escuela a la que había que controlar en sus efectos secundarios, digamos, porque era una escuela que ocupaba el centro de la vida social, con una institucionalidad fuerte. Y hoy por hoy la escuela es un lugar de resistencia frente a una sociedad de consumo, de la cual la escuela es uno de los pocos refugios que queda. Entonces, el objetivo a lo mejor de esta reflexión es poder pensar que no es gratuito atacar a la escuela, que señalar, digamos, la necesidad de derrocar al docente dentro del aula ya no es una posición automáticamente progresista, y que es preciso de alguna manera discernir entre estos discursos que cuestionan el lugar del docente, si lo hacen desde una perspectiva de generar un discurso de tesitura ética, filosófica, para construir una reflexión sobre las relaciones, o si lo hacen desde un lugar de una contabilidad eficientista, digamos, de los resultados, si lo hacen desde un lugar de alguna manera destituyente, ¿no es cierto? En un marco diferente, de una institucionalidad más frágil, en la que la escuela ya no está dada por hecha, en el cual, digamos, la escuela necesita recuperar, reconstruir su lugar social, precisamente como lugar de refugio, ¿no? A mí me gusta la pregunta que se hace Jorge La Rosa, que dice, ¿de dónde salimos cuando entramos a la escuela? ¿No? Y me parece que salimos, por ejemplo, de la lógica agresiva del consumo. Vivimos una vida cotidiana en la que todo el tiempo nos suena el teléfono y alguien nos quiere vender algo y nos dice, usted es fulano de tal, su nombre, su apellido, y de dónde sacó mis datos, y usted se ganó un 0 kilómetro, y nos dice, no, no me gané nada, y uno ya sabe que no se ganó nada y estamos acostumbrados a que esta forma, digamos, mentirosa, artera, de construir estrategias comerciales está tan naturalizada en medio de la voz hipócrita de los locutores, etcétera, que uno simplemente la acepta. Y la escuela es un lugar en el que se puede romper con esa lógica, porque es un lugar en el que uno hace cosas que no responden a una utilidad práctica inmediata, sino que responden a una utilidad trascendente, digamos, que tienen un sentido formativo, pero no de aplicación inmediata, ¿no? Entonces, de alguna manera, el contraste entre una visión de la escuela que busca recuperar este sentido de la escuela como construcción de largo plazo, como refugio, contrasta con las visiones más eficientistas que buscan competencias, habilidades y capacidades para la aplicación inmediata en el mercado de trabajo, ¿no?
Lo curioso y lo que genera una extraña confusión es que muchas veces las posturas progresistas y estas posturas eficientistas se parecen en que ambas critican a la escuela tradicional que inmutable recibe las bofetadas, vengan de donde vengan, ¿no? Sin ser médico ni neurólogo, digamos, puedo contemplar la cuestión desde la perspectiva de la educación y desde una perspectiva más bien discursiva, ¿no? Creo que la instalación de un tema alrededor de las neurociencias obedece a un fenómeno comercial, por un lado, porque bueno, por algún motivo los avances en la neurobiología, las tomografías computadas, las resonancias magnéticas, los avances increíbles que se han hecho en ese área y que permiten ver y conocer sobre el funcionamiento del cerebro, lógicamente han generado algunas preguntas respecto de, bueno, ¿y qué se puede ver del aprendizaje de los alumnos? ¿Qué se puede saber sobre los procesos de aprendizaje, sobre ese correlato fisiológico de lo que sucede en el plano de las relaciones? Y entiendo que son preguntas interesantes, ¿no? Desde cualquier curiosidad científica son preguntas interesantes. La cuestión es que ese conocimiento acerca del cerebro del alumno tiene consecuencias sobre las resonancias magnéticas, sobre lo que se sabe del cerebro y evidentemente que muchos libros de neurología pueden ser escritos a partir de allí, tomando como ejemplo cosas que pasan en la escuela. El problema es que se le proponga a los educadores que basen su intervención en el aula en lo que dicen las resonancias magnéticas sobre los cerebros de los alumnos, ni siquiera de sus propios alumnos, y no en la relación que construye desde el primer día de clase con sus estudiantes. Es decir, las intervenciones educativas cobran sentido en el marco de las relaciones. Hay algo entre el maestro y el alumno que se construye cotidianamente y que no puede ser reemplazado por un conocimiento esencialista, innato sobre el alumno. Que puede haber información interesante, genérica, acerca del ser humano y no de mis alumnos, como puede haberla en la psicología evolutiva, en la psicología del desarrollo, en la psicología del aprendizaje, también. Pero si ya hemos deconstruido los conocimientos psicológicos, ¿no? En los años 60 se decía que la psicología era la reina de las ciencias de la educación y se la destronó en los 70 y en los 80 diciendo, bueno, pero el niño no es una psiquis ni un estadio evolutivo y se tuvo que deconstruir todo ese camino y todos los estudios que existen en la línea de la despatologización de las infancias, en la línea de la desmedicalización de la vida escolar. Bueno, esta despatologización implica ver, por ejemplo, que un niño que no está aprendiendo, que está teniendo dificultades en el aprendizaje, no hay que apurarse a diagnosticarlo con un síndrome de la desatención, por ejemplo, sino hay que pensar qué sucede en esa relación pedagógica. Bueno, la línea de las neurociencias, de alguna manera, pisa el mismo palito, se cae de nuevo en el mismo pozo, y creo que esto obedece también a un mutuo malentendido, ¿no? Los neurólogos basan sus posicionamientos respecto del entrecruzamiento entre neurociencia y educación en el conocimiento que ellos tienen de su escolaridad, que es el conocimiento vulgar y cotidiano de cualquiera que fue a la escuela y tuvo sus maestros. Raramente van más allá de ahí, ¿no? Y los educadores tenemos, como todo el mundo, una visión de alguna manera idealizada de la ciencia de laboratorio, de la ciencia del delantal blanco, porque hemos visto muchas propagandas de jabón en polvo, en las que nos convencieron que en la que nos convencieron de que el científico que le habla a la cámara con un vocabulario difícil tiene toda la razón. Entonces hay una simplificación bastante importante de cada lado de este encuentro respecto del otro. Hay líneas de neurociencia crítica también. A mí me gusta lo que escribe Juan Bassen, por ejemplo, lo que escribe Stephen Rose. Hay personas que están mirando críticamente esta relación y viendo qué se puede sacar en limpio y qué advertencias importantes hace falta hacer sobre los alcances y limitaciones del encuentro entre la neurobiología y la educación. Están los artículos muy lindos que ha escrito Flavia Terigi sobre este tema, por ejemplo, en Propuesta Educativa, en un dossier especial dedicado a ese tema. Bueno, por último agregaría una pequeña anécdota, ya que la mencioné a Flavia Terigi. Una vez coincidimos con ella, creo que en Santiago del Estero, en una conferencia que se titulaba Neurociencias y Educación. Y bueno, entonces dijeron, a la mañana el doctor Brailovsky, a la tarde la doctora Terigi, y entonces a mediodía se acercó un señor
que tenía algún tipo de temblor en las manos, se veía que tenía alguna afección física, y entonces quería consultar a los doctores que habían venido de Buenos Aires a ver si podían ayudarlo a precisar el diagnóstico de esta afección que él tenía. Entonces, bueno, nos sentimos incómodos, le dijimos, no, esto fue un malentendido, nosotros no somos doctores de medicina, sino de educación, y vinimos a hablar de neurociencias en su relación con la educación y además desde una postura crítica, ambos. Entonces, en realidad no tenemos ninguna posibilidad de ayudarlo con su diagnóstico. Y después nos quedamos pensando que si nosotros, educadores, ni se nos ocurre ayudar a este señor en su diagnóstico, ¿por qué todos los médicos dedicados a la neurobiología que se asoman a la escuela se sienten absolutamente autorizados a dictar métodos basados en la revolución del cerebro en el aula? Si tomamos la cuestión de las modas pedagógicas, retomando el ejemplo de las neurociencias, o tal vez de la educación emocional, que es un fenómeno similar, que guarda ciertas semejanzas, uno diría en el ámbito del vestir, la moda tiene que ver con traer algo que por venir ataviado de nuevo pueda desplazar a lo anterior y genere mayores ventas en el rubro textil. Si llevamos literalmente esa metáfora, creo que explica bastante bien el fenómeno de las neurociencias y de la educación emocional. Entremos a cualquier librería, vayamos al sector de educación y fijémonos, ¿no?, qué porcentaje de los estantes está ocupado por libros de neurociencias, de educación emocional, por métodos, digamos, efectistas de esta naturaleza. En general hay poco diálogo entre estas corrientes y la pedagogía que piensa estas cuestiones, la filosofía que piensa estas cuestiones con más elementos y sin llevarse puesto todo lo que fue dicho hasta ahora sobre el tema. Y hay poco diálogo, así como hay poco diálogo en la crítica literaria, digo yo, entre la obra de Borges y la de Paulo Coelho. No dialogan porque pertenecen a registros diferentes. Yo creo que la responsabilidad de los formadores de docentes y la responsabilidad de los que de alguna manera intervienen en la escena pública es de poder discernir entre estos distintos registros que a lo mejor a los ojos de una mirada ingenua pueden parecer compatibles o pueden parecer similares. Y bueno, y además que siempre las ideas empiezan a pensarse en algún lugar y derivan en otros lados, ¿no? Entonces a veces las modas son disfraces de cosas viejas que aparecen de alguna manera presentadas con palabras nuevas o con logos nuevos y que permiten hacer circular, y así como tienen un efecto negativo de banalización o de vulgarización, también pueden ser el medio por el cual algunas ideas interesantes llegan por primera vez al interés, a la curiosidad de la gente, ¿no?